¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, como si tu forma de pensar, de sentir o de vivir no encajara con lo que otros esperan de ti? Quizás creciste escuchando que eras demasiado sensible, demasiado serio, demasiado espiritual, demasiado diferente. Y sin darte cuenta empezaste a cargar el peso de la comparación, ocultando quién realmente eres para no incomodar, para no fallar, para no destacar demasiado. Pero en lo profundo de tu ser, algo te decía que fuiste creado para más, que hay un propósito en tu diseño único, que esa diferencia que siempre trataste de disimular, en realidad es parte del llamado que Dios te entregó desde antes de nacer. Hoy quiero que me acompañes en un viaje espiritual de 1 hora, donde exploraremos juntos la bendición de ser diferente. Porque lo que el mundo llama raro, Dios lo llama escogido. Lo que otros rechazan, Dios lo prepara. Lo que algunos intentan apagar, Dios lo enciende hasta convertirlo en un testimonio vivo de su gracia. Antes de comenzar, te pido algo muy sencillo. Si este mensaje empieza a tocar tu corazón, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que lo necesite y suscríbete para recibir más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Y escribe en los comentarios la frase clave de hoy. La diferencia que Dios puso en mí es una bendición. Ahora sí, iniciemos este recorrido. Parte 1. Un diseño que no se repite. Desde el principio de la Escritura, Dios deja claro que Él no crea copias. Él no produce seres en serie. Cada persona tiene una huella espiritual, emocional y física irrepetible. El salmista lo expresa de manera profunda en el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 14, cuando declara que fuimos formados de una manera maravillosa. Esa palabra maravillosa, en su significado original, indica algo que causa asombro, algo fuera de lo común. Si observamos la obra creativa de Dios, notamos que Él jamás repite un patrón exacto. No hay 2 montañas idénticas, no existen 2 hojas exactamente iguales, ni un amanecer se parece por completo al anterior. Y si la naturaleza refleja la creatividad ilimitada de Dios, cuanto más el ser humano, hecho a su imagen y semejanza. Aquí encontramos nuestra primera verdad espiritual: ser diferente no es un error, es una firma divina. Es la evidencia de que Dios no solo te creó, sino que pensó en ti detalladamente, intencionalmente, amorosamente. Él diseñó tu personalidad, tu sensibilidad, tu forma de ver la vida, no para que encajaras en un molde humano, sino para que revelaras un aspecto único de su gloria. Cuando Jesús inició su ministerio, escogió discípulos completamente distintos entre sí. Un pescador impulsivo, un cobrador de impuestos despreciado, un escéptico, un soñador, un revolucionario, un hombre de corazón contemplativo. Ninguno de ellos hubiese sido seleccionado por las escuelas rabínicas de la época. Sin embargo, Jesús los vio como piezas esenciales para el reino. Ellos representaban diferentes historias, temperamentos, luchas y dones, porque el propósito de Dios nunca se cumple con uniformidad obligada, sino con diversidad redimida. Y es aquí donde muchos de nosotros comenzamos a tropezar. Desde la niñez, aprendemos a medirnos con otros, aprendemos a compararnos, aprendemos a sentir que valemos menos cuando no actuamos, pensamos o respondemos como la mayoría. Pero la comparación es una distorsión espiritual, nos desconecta de nuestra esencia y nos conduce a creer que la diferencia es un defecto. Pero Dios no te llamó a vivir comparándote, te llamó a vivir confiando en que Él sabía perfectamente lo que hacía cuando te dio esa sensibilidad que otros no entienden, esa creatividad que pocos valoran, esa forma profunda de razonar que no encaja en conversaciones superficiales, esa pasión intensa que otros intentan apagar. La Escritura nos recuerda, en la primera carta a los Corintios capítulo 12, verso 18, que Dios colocó a cada miembro del cuerpo como Él quiso, no como el cuerpo quiso, no como la cultura quiso, no como tus críticas internas quisieron, como Él quiso. Esto significa que tu diferencia cumple una función espiritual, no es un adorno, no es un accidente, no es un obstáculo, es un propósito. Imagina por un momento un cuerpo compuesto únicamente de ojos, no podría caminar, tampoco podría escuchar, ni sostenerse. Asimismo ocurre en la iglesia, en las familias, en los lugares donde Dios te posiciona. Sin tu diferencia algo queda incompleto. Quizás tú eres ese ojo que ve lo que otros no ven, quizás eres ese oído que percibe lo que otros ignoran, quizás eres esa mano que llega a lugares donde otros no quieren llegar, quizás eres ese corazón que siente lo que otros jamás podrían comprender. Tu diferencia es un llamado. Y todo llamado trae consigo responsabilidad espiritual, la responsabilidad de abrazar quién eres, incluso cuando otros no lo entiendan, la responsabilidad de desarrollar tus dones, incluso cuando otros los subestimen,
la responsabilidad de caminar con la frente en alto, incluso cuando otros te juzguen, te critiquen o te descalifiquen. La bendición de ser diferente no consiste solo en aceptar que eres único. Consiste en comprender que Dios te hizo así para un propósito eterno. Sin embargo, no podemos negar que esa diferencia ha sido motivo de dolor. Muchos crecieron escuchando frases que lastiman el alma: tú no eres como los demás, ¿por qué no puedes ser más como tu hermano? ¿Por qué eres tan distinto? ¿Por qué no encajas? ¿Por qué haces las cosas de otra manera? Esas palabras se clavan como espinas. Pero hoy, en esta primera parte, quiero que escuches algo con claridad. Lo que para algunos fue motivo de rechazo, para Dios es motivo de selección. Lo que el mundo no quiso, Dios lo apartó. Lo que otros criticaron, Dios lo consagró. Porque así obra el Señor. Él toma lo que el mundo desecha y lo convierte en instrumento de su gloria. Permíteme decirte algo más. La diferencia también será la plataforma donde Dios mostrará su poder en ti. Hay dones que no se activan en la multitud, sino en la individualidad. Hay llamados que solo se escuchan en la quietud del alma. Hay propósitos que solo se revelan cuando por fin aceptas que no fuiste creado para seguir la corriente, sino para marcar un rumbo. Un cristiano que abraza su diferencia, abraza su propósito. Un cristiano que niega su diferencia, niega una parte esencial de su llamado. Así que hoy, mientras avanzamos en este mensaje, quiero invitarte a hacer una oración silenciosa en tu corazón. Señor, muéstrame la bendición que escondiste en aquello que me hace diferente. En esta primera parte, hemos establecido el fundamento. Tu diferencia es un diseño divino. En la siguiente parte profundizaremos cómo esta verdad se conecta con las doctrinas bíblicas que revelan tu identidad espiritual y tu posición en Cristo. Parte 2. La doctrina de la identidad. Escogidos para ser distintos. Para comprender plenamente la bendición de ser diferente, debemos profundizar en una verdad doctrinal que atraviesa toda la Escritura. Dios siempre ha apartado un pueblo distinto, personas distintas, un remanente distinto. La diferencia no es un accidente humano, es una marca espiritual de quienes han sido escogidos, santificados y llamados para un propósito mayor. La Biblia es clara desde el inicio. Dios no forma multitudes genéricas, Él forma identidades espirituales específicas. Cuando leemos en el libro del Éxodo capítulo 19, verso 5, encontramos que el Señor dice que su pueblo será un tesoro especial sobre todos los pueblos. Tesoro especial es una expresión poderosa, indica algo que se separa del resto, que se distingue, que tiene un valor diferente, no por su forma externa, sino por quien le pertenece. Desde aquí comienza a revelarse un principio que transforma nuestra manera de vernos. Ser diferente no solo es un asunto de personalidad, es un asunto de identidad espiritual. Cuando decides seguir a Cristo, tu diferencia no solo se mantiene, se intensifica. No porque adoptes una personalidad artificial, sino porque la presencia del Espíritu Santo comienza a moldearte según la voluntad de Dios, y eso inevitablemente te separa del mundo, de ciertos ambientes, de ciertas conductas, de ciertos patrones. La Escritura lo enseña con claridad en la primera carta de Pedro capítulo 2, verso 9, donde se afirma que somos linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cada una de estas expresiones resalta la idea de ser distintos. No por soberbia espiritual, sino por propósito celestial. El mundo ofrece uniformidad, Dios ofrece singularidad. El mundo busca que todos piensen igual. Dios llama a cada uno por su nombre. El mundo quiere que te adaptes, Dios quiere que te transformes. Aquí comenzamos a entender la dimensión doctrinal de la diferencia. No es simplemente un rasgo personal, es una evidencia de tu elección divina. Tu diferencia es señal de que perteneces al reino, no al sistema humano. Pero esta verdad tiene implicaciones profundas. Ser diferente también conlleva un costo. La diferencia produce incomodidad en quienes viven en la oscuridad, produce resistencia en quienes caminan según sus deseos, produce rechazo en quienes temen lo que no comprenden. Jesús lo expresa en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 19, cuando dice que el mundo ama lo que es suyo, pero rechaza lo que es distinto. Ser diferente por causa de Cristo siempre traerá desafíos, pero también traerá gloria. Y es aquí donde muchos creyentes se encuentran atrapados en luchas internas. Por un lado, sienten el llamado profundo a ser quienes Dios les diseñó para ser. Por otro, sienten la presión constante de encajar, agradar, no destacar demasiado, no ser criticados, no ser cuestionados. Esta tensión espiritual puede desgastar el corazón. Sin embargo, la Biblia nos da consuelo y claridad.
En la carta a los Romanos capítulo 12 verso 2 se nos instruye a no conformarnos a este mundo sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. Esta renovación implica dejar de ver tu diferencia como un obstáculo y comenzar a verla como una marca de propósito. Lo que te distingue Dios lo utiliza, lo que te separa Dios lo prepara, lo que te hace único Dios lo convierte en instrumento. Imagina por un momento un diamante recién extraído de la tierra. A simple vista parece una roca más, sin brillo especial. Pero cuando es separado, pulido, tallado y trabajado, revela un esplendor que ninguna otra piedra puede imitar. Así ocurre contigo. Dios te aparta, no para aislarte, sino para procesarte. Te pule a través de pruebas, te talla mediante experiencias, te forma mediante su palabra, para revelar lo que Él depositó en ti. La doctrina de la identidad en Cristo nos enseña que ya no vivimos según la naturaleza caída, sino según la nueva creación. La segunda carta a los Corintios capítulo 5 verso 17 afirma que los que están en Cristo son nuevas criaturas. Esta expresión no habla solo de cambio moral, sino de cambio ontológico profundo esencial. No eres quien eras, no piensas como pensabas, no sientes como sentías, no vives como vivías. Esa nueva naturaleza te separa de la antigua, pero también te distingue del mundo. Y aquí aparece otra verdad que necesitamos comprender: la diferencia espiritual no es arrogancia, es consecuencia. No eres diferente porque te crees superior, eres diferente porque el Espíritu Santo te está transformando. Esa transformación produce frutos distintos. Mientras el mundo responde con ira, tú respondes con mansedumbre. Mientras otros caminan en egoísmo, tú caminas en amor. Mientras otros se desesperan, tú confías. Mientras otros guardan rencor, tú perdonas. Esa diferencia no nace de tu fuerza, sino de la obra del Espíritu en ti. Y aunque esta diferencia puede llevarte a sentirte fuera de lugar en ambientes donde antes te sentías cómodo, es una evidencia de crecimiento espiritual. Estás siendo apartado, no rechazado. Estás siendo purificado, no excluido. Estás siendo preparado, no ignorado. Muchos creyentes luchan con la idea de ser distintos porque han confundido integración con conformidad. Dios nunca te llamó a adaptarte al mundo para ser aceptado. Te llamó a reflejar su luz para ser testimonio. Jesús dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 14 que somos la luz del mundo, y la luz por definición siempre será diferente de la oscuridad. Según la doctrina bíblica, ser diferente es parte de tu misión. La diferencia te permite iluminar, revelar, confrontar y transformar ambientes. Donde tú llegas, algo cambia, no por ti, sino por quien vive en ti. Quizás tu diferencia ha provocado que algunos se alejen de ti. Quizás no entienden tu fe, tu esperanza, tu forma de amar, tu forma de perdonar. Pero eso no es señal de que estés equivocado, sino de que estás siendo moldeado conforme a Cristo. Jesús mismo afirmó que Él no era del mundo y por eso el mundo no lo comprendió. Tú sigues sus pasos. No olvides algo: Dios nunca usó personas que encajaban perfectamente en los estándares humanos. Usó a los que eran distintos, usó a los que parecían inadecuados, usó a los que tenían una historia singular, usó a los imperfectos, a los rechazados, a los incomprendidos. ¿Por qué? Porque la diferencia abre espacio para la manifestación del poder de Dios. En esta segunda parte, hemos establecido la base doctrinal que sostiene este mensaje. La diferencia es una marca espiritual del creyente, una consecuencia de ser escogido, transformado y llamado, pero no basta con entenderlo doctrinalmente. En la siguiente parte exploraremos cómo esta verdad se aplica en tu vida diaria, en tu oración, tus decisiones, tu fe, tu comunión con Dios. Cómo vivir, de manera práctica y profunda, la bendición de ser diferente. Parte 3. Vivir la diferencia. Una fe que transforma lo cotidiano. Ahora que comprendemos que nuestra diferencia es un diseño divino y una identidad espiritual afirmada en la palabra, debemos avanzar hacia una dimensión aún más importante: cómo vivir esa diferencia en lo cotidiano. Porque no basta con saber que somos distintos, es necesario aprender a caminar diariamente con esa verdad, a integrarla en nuestras decisiones, en nuestras relaciones, en nuestra vida de oración y en nuestra comunión con Dios. Aquí empieza un desafío espiritual profundo: abrazar tu diferencia no solo en teoría, sino en práctica. Muchos creyentes entienden que son únicos, pero viven como si debieran esconder aquello que Dios les entregó. No se atreven a expresar la sensibilidad espiritual que llevan dentro, no se animan a mostrar el nivel de fe que poseen, no oran como quisieran orar, no adoran como sienten en su corazón, porque temen ser criticados, observados o juzgados. Pero vivir la bendición de ser diferente implica valentía. La valentía de expresar tu fe cuando nadie más lo hace. La valentía de orar cuando otros dudan.
la valentía de mantenerte firme cuando otros se rinden, la valentía de seguir amando cuando otros eligen endurecerse. Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el creyente diferente es la presión silenciosa de la cultura para ajustarse a un modelo común. La sociedad, los entornos laborales, incluso ciertos ambientes familiares intentan definir cómo deberías comportarte, cuánto deberías creer, qué tan comprometido deberías estar con tu fe. Pero tu compromiso no está determinado por la opinión de otros, sino por tu relación con Dios. Vivimos en tiempos donde lo superficial se aplaude y lo espiritual se cuestiona, donde lo inmediato es preferido antes que lo profundo, donde lo cómodo se elige por encima de lo verdadero. Por eso, quienes viven desde la diferencia espiritual suelen experimentar soledad, incomprensión y a veces rechazo. Pero es en esa soledad cuando decides ser fiel a lo que Dios puso en ti, cuando tu fe comienza a madurar. La Escritura describe la vida cristiana como un camino estrecho en el Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 14. Ese camino no es estrecho porque sea cruel, es estrecho porque no todos están dispuestos a caminar en él. No todos están dispuestos a vivir desde la autenticidad espiritual. No todos están dispuestos a renunciar a la aprobación humana para obtener la aprobación de Dios. Vivir la bendición de ser diferente te llama a caminar por ese camino estrecho con convicción. Cada paso que das en fidelidad a tu esencia en Cristo te forma, te purifica y te fortalece. Pero ¿cómo se vive la diferencia en lo cotidiano? Primero, desde la oración. La oración es el espacio donde lo distinto que Dios depositó en ti se despierta. A través de la oración, tus cargas se transforman en confianza, tus miedos en paz, tus dudas en claridad. Un creyente que abraza su diferencia no ora para sonar como otros, ora para encontrarse con el Dios que lo diseñó único. Hay oraciones que nacen desde lo profundo de quienes son distintos, oraciones sensibles, intensas, llenas de verdad, llenas de lágrimas o de silencio. Y Dios escucha todas ellas. Segundo, desde la fe práctica. La fe no es solo un concepto, es un movimiento del alma. Cada decisión que tomas desde la convicción de que Dios está contigo refuerza tu diferencia espiritual. Cuando eliges esperar cuando otros se desesperan, estás viviendo tu diferencia. Cuando eliges creer cuando otros se burlan, estás viviendo tu diferencia. Cuando eliges obedecer cuando otros se justifican, estás viviendo tu diferencia. La fe que practica su diferencia es una fe que impacta. No necesita gritar para ser vista. No necesita imponerse para ser real. Se ve en los pequeños actos de cada día, en cómo hablas, en cómo perdonas, en cómo tratas a quienes no pueden devolverte nada, en cómo mantienes tu integridad aun cuando nadie te ve. Tercero, desde la comunión con Dios. Vivir la diferencia no es una tarea solitaria, es un proceso acompañado. El Espíritu Santo no solo te guía, te sostiene. Él conoce tus luchas internas, tu deseo de agradar a Dios, tus temores de fallar, tu carga de no ser comprendido. Él fortalece lo que te hace diferente para que no lo vivas como carga, sino como don. La comunión diaria con el Espíritu transforma tu perspectiva. Lo que antes te parecía debilidad, ahora lo ves como sensibilidad espiritual. Lo que antes te parecía rareza, ahora lo ves como propósito. Lo que antes te hacía sentir menos, ahora te hace sentir escogido. Vivir en comunión con Dios te permite caminar sin ansiedad por la opinión ajena. Te permite descansar en que Él valida tu diseño. Te permite avanzar sin disculparte por ser quien eres en Cristo. Otro aspecto práctico de vivir la diferencia es aprender a establecer límites saludables. Ser diferente no significa permitir que otros definan tu identidad, manipulen tu corazón o limiten tu fe. La diferencia también requiere firmeza espiritual y emocional. Aprender a decir no cuando algo compromete tu integridad. Aprender a apartarte de ambientes que apagan tu espíritu. Aprender a proteger tu paz, tu tiempo con Dios y tu crecimiento. Además, vivir la bendición de ser diferente requiere que aprendas a usar tus dones. Muchos creyentes esconden sus dones por temor a sobresalir. Otros los guardan porque sienten que no son lo suficientemente buenos. Pero Dios no te dio dones para ocultarlos, sino para edificar. Tu don no debe compararse con el de otros, debe desarrollarse según tu llamado. Si tu diferencia está en tu sensibilidad, úsala para consolar a quienes sufren. Si tu diferencia está en tu creatividad, úsala para inspirar a otros. Si tu diferencia está en tu fe firme, úsala para sostener a los débiles. Si tu diferencia está en tu manera profunda de reflexionar, úsala para enseñar. Si tu diferencia está en tu capacidad de escuchar, úsala para acompañar. Vivir la diferencia es vivir con propósito. Finalmente, vivir la bendición de ser diferente implica aceptar que no siempre serás comprendido. Y eso está bien.
Jesús no fue comprendido. Los profetas no fueron comprendidos. Los apóstoles no fueron comprendidos. Los hombres y mujeres que caminaron con Dios en la Biblia vivieron desde esa diferencia que a muchos incomodaba, pero que Dios honró. Dios no te pide comprensión humana, te pide fidelidad espiritual, y cuando eres fiel a quien Él te llamó a ser, tu vida se convierte en un testimonio viviente. En esta tercera parte, hemos descubierto cómo vivir la diferencia en lo cotidiano, a través de la oración, la fe, la comunión con Dios, los límites sanos y el uso de tus dones. En la siguiente parte, exploraremos ejemplos bíblicos de hombres y mujeres cuya diferencia fue la clave para que Dios cumpliera grandes propósitos a través de ellos, personas que fueron incomprendidas, rechazadas o subestimadas, pero cuya singularidad fue el escenario perfecto para la gloria de Dios. Parte 4. La diferencia en acción. Ejemplos bíblicos que revelan propósito. Para comprender cuán profundamente Dios usa la diferencia para cumplir sus planes, debemos volver la mirada a las Escrituras. La Biblia no presenta historias de personas que encajaban perfectamente en su época, presenta hombres y mujeres que precisamente por su diferencia se convirtieron en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Cada personaje que Dios levantó, cada profeta, cada líder, cada siervo llevaba un sello único que parecía inadecuado ante los ojos del mundo, pero absolutamente necesario para el propósito divino. La diferencia fue la plataforma donde Dios decidió manifestar su gloria. Observemos algunos ejemplos. 1. Moisés, el hombre que no se consideraba apto para hablar. Cuando Dios llamó a Moisés desde la zarza ardiente, él respondió diciendo que no tenía la capacidad de expresarse con fluidez. Esa limitación, que a él le parecía un obstáculo, se convirtió en el escenario perfecto para que la liberación de Israel no dependiera de elocuencia humana, sino del poder de Dios. La diferencia de Moisés no lo descalificó, lo posicionó. Incluso antes de eso, su vida ya estaba marcada por la diferencia. Un niño hebreo criado en palacio egipcio, un hombre con identidad dividida entre dos mundos, alguien que no encajaba completamente en ninguno, y sin embargo, era el único hombre con la perspectiva necesaria para hablar con Faraón y entender la opresión del pueblo. Su diferencia era su asignación. 2. José, el soñador incomprendido. José no encajaba entre sus hermanos. Su sensibilidad espiritual era distinta. Su capacidad de soñar era distinta. Su visión del futuro era distinta. Esa diferencia provocó rechazo, burlas y hasta traición. Pero años después, esa misma diferencia lo llevó a interpretar los sueños del faraón y a salvar naciones enteras del hambre. Lo que otros despreciaron, Dios lo honró. La diferencia de José le abrió puertas que la conformidad jamás habría abierto. 3. David, el pastorcito que nadie consideraba. Cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Isaí, nadie pensó en David. Era demasiado joven, demasiado pequeño, demasiado diferente al perfil que todos esperaban para un rey. Pero Dios no elige según apariencia, sino según propósito. La diferencia de David, su corazón sensible, su espíritu de adoración, su valentía inusual, fue lo que lo convirtió en el mayor rey de Israel. Su diferencia lo llevó a enfrentar a Goliat con armas que nadie más usaría, una honda y 5 piedras. Mientras los demás intentaban encajar en la armadura de Saúl, David abrazó su propia identidad y venció al gigante con las herramientas que Dios había puesto en sus manos desde pequeño. Nunca hubiera derrotado a Goliat intentando parecerse a los demás. Su victoria nació de su diferencia. 4. Esther, la mujer común llamada para una asignación extraordinaria. Esther no venía de linaje real. Su origen era humilde, su vida marcada por el dolor de quedar huérfana. Sin embargo, fue elevada a reina en un tiempo decisivo. Su diferencia, su origen, su identidad como mujer judía en un palacio persa, la posicionaron para salvar a su pueblo de la destrucción. Ella tuvo que abrazar aquello que la hacía distinta para poder cumplir su propósito. Si hubiera intentado ocultar su identidad para encajar, nunca habría sido instrumento de liberación. Su diferencia fue su voz. 5. Jeremías, el profeta sensible. En un mundo que valoraba la fuerza externa, Jeremías fue llamado a hablar desde la sensibilidad de su espíritu. Era un profeta que lloraba, que sentía profundamente, que se quebraba delante de Dios. Muchos lo consideraban débil, pero Dios lo llamó desde esa sensibilidad para transmitir un mensaje que requería un corazón capaz de sentir el dolor de una nación. Su diferencia no era debilidad, era su herramienta profética. 6. Juan el Bautista, la voz en el desierto. Juan era diferente en absolutamente todo. Su vestimenta, su alimentación, su lugar de vida, su estilo directo y desafiante.
No encajaba con los líderes religiosos de su tiempo. Y precisamente por eso Dios lo usó como el heraldo del Mesías. Su diferencia quebró la monotonía espiritual de la época y despertó los corazones que se habían adormecido. 7. María, la joven elegida. María era una joven común, de un pueblo pequeño, sin prestigio ni poder. Su diferencia no era externa, era interna, un corazón dispuesto a creer lo imposible. Mientras otros habrían dudado o cuestionado, ella respondió con un sí que cambió la historia del mundo. Su diferencia fue su fe sencilla y absoluta. 8. Los discípulos, un grupo que no coincidía con el estándar religioso. Pedro impulsivo, Tomás racional, Juan sensible, Mateo rechazado por su oficio, Andrés dispuesto a trabajar sin protagonismo, Simón con un pasado radical. Ninguno era perfecto, ninguno era igual, pero esa diversidad permitió que el mensaje del Evangelio se extendiera a todo tipo de personas. Lo que los unía no era la uniformidad, sino la misión. 9. Pablo, la mente diferente en el reino. Pablo sobresalía por su formación, su capacidad analítica, su intensidad emocional. Su manera de razonar era distinta a la de los demás apóstoles. Esa diferencia no lo hizo superior, lo hizo útil. Su perspectiva única le permitió explicar el Evangelio a culturas diversas y escribir cartas que siguen transformando vidas miles de años después. 10. Tú. Aunque aún no lo veas escrito en las páginas de ningún libro, tu historia forma parte del continuo relato de Dios. Tú también fuiste creado distinto para un propósito. Tu sensibilidad, tu manera de procesar la vida, tus heridas, tus talentos, tus luchas, tus experiencias, todo ello forma una historia que Dios escribe con intención. No estás fuera del patrón, estás dentro del diseño divino. Observa cuidadosamente cada uno de estos ejemplos. Las personas que intentaron encajar se perdieron. Las personas que abrazaron su diferencia trascendieron. Ninguno de los hombres y mujeres usados por Dios fue valorado inicialmente por su entorno. La diferencia primero incomoda, luego transforma. Y es necesario recordar algo profundamente importante. La diferencia no siempre se entiende al principio. José no sabía que sus sueños lo llevarían al palacio. David no sabía que sus días con ovejas lo preparaban para reinar. Esther no sabía que su belleza la posicionaría para salvar a su pueblo. María no sabía que su fe la llevaría a cargar al Mesías. Pablo no sabía que su pasado sería clave para escribir la mitad del Nuevo Testamento. Asimismo, tú no sabes aún hasta dónde te llevará la diferencia que Dios puso en ti. Esta parte nos muestra algo esencial. La diferencia es instrumento, es plataforma, es estrategia divina, pero todavía falta animar tu corazón con ejemplos más actuales y cercanos. Por eso, en la próxima parte exploraremos testimonios simbólicos y representaciones de vidas que, aunque imaginarias, reflejan situaciones reales vividas por personas que descubrieron el valor espiritual de ser diferentes. Parte 5. Testimonios que revelan la belleza de ser diferente. Ahora que hemos recorrido los ejemplos bíblicos de hombres y mujeres cuya diferencia abrió puertas extraordinarias, quiero conducirte hacia un terreno más cercano. Historias simbólicas, testimonios que representan lo que muchos creyentes viven hoy. No son relatos históricos, pero sí reflejan realidades espirituales profundas. Historias que muestran cómo Dios transforma lo que parecía una limitación en un propósito, cómo la diferencia que otros ignoraron se convierte en instrumento para su gloria. Porque la bendición de ser diferente no solo se encuentra en los grandes personajes de la Escritura, también está en el creyente común que camina día a día con Dios, enfrentando desafíos internos, luchas espirituales y escenarios en los que su singularidad se convierte en una herramienta poderosa. Permíteme compartirte algunos de estos testimonios simbólicos. 1. La joven que sentía demasiado. Había una joven que siempre se consideró demasiado emocional, lloraba con facilidad, se conmovía por el sufrimiento ajeno y cargaba el peso de las palabras duras de otros en su corazón. Durante años creyó que esa sensibilidad era una debilidad. Intentó endurecerse para encajar, para no sentirse tan diferente. Pero un día, en medio de una oración, sintió que Dios le decía: lo que tú llamas debilidad, yo lo llamo compasión. Tu sensibilidad es la manera en que percibes lo que otros no ven. Esa joven comenzó a trabajar con personas que atravesaban dolor emocional. Su capacidad para escuchar, para abrazar, para entender sin juzgar, sanó vidas. Su diferencia, la misma que la hacía sentirse fuera de lugar, se convirtió en su ministerio. 2. El hombre que era demasiado reflexivo. Desde pequeño le decían que pensaba demasiado, que analizaba todo, que daba demasiadas vueltas a las cosas. Sus amigos lo consideraban complicado, y él mismo llegó a sentir que su forma profunda de ver la vida era un estorbo.
hasta que un día Dios comenzó a darle comprensión de las Escrituras de una manera que pocos tenían. Su capacidad de procesar ideas complejas, de unir conceptos, de profundizar en temas difíciles, se convirtió en un don para enseñar a otros. La profundidad que antes lo aislaba, ahora iluminaba a muchos. Su diferencia era sabiduría en el reino. 3. La mujer que no encajaba en su familia. Ella siempre sintió que no pertenecía al ambiente en el que creció. Su familia estaba atrapada en hábitos destructivos, patrones dañinos y una forma de pensar que no compartía. Durante años se sintió la rara, la que no seguía la corriente, la que no celebraba lo que los demás celebraban. Un día, luego de conocer a Cristo, entendió que su diferencia no era rebeldía, sino un llamado. Dios la apartó de ciertos caminos para que ella fuera luz dentro de su propio hogar. Y aunque al principio nadie entendió su fe, con el tiempo su ejemplo transformó el ambiente. Hoy, la mitad de su familia sigue a Cristo. Su diferencia se convirtió en semilla. 4. El joven que era callado. Mientras otros hablaban con facilidad, él prefería escuchar. No disfrutaba de las multitudes ni de las conversaciones superficiales. A veces lo llamaban tímido, otras veces extraño. Pero Dios había sembrado en él una capacidad única para oír el dolor escondido detrás de las palabras de otros. Ese joven comenzó a discipular a personas que necesitaban ser escuchadas. Sus silencios no eran vacíos, eran espacios sagrados donde otros podían abrir su alma. La diferencia que lo hizo sentir invisible ante muchos, lo convirtió en un refugio para aquellos que necesitaban comprensión. 5. El hombre que no dejaba de soñar. Tenía ideas, proyectos, visiones que parecían imposibles. Mientras otros se conformaban, él veía más allá. Muchos pensaron que estaba desconectado de la realidad, pero Dios le había dado imaginación santa, la capacidad de ver lo que aún no existía. Un día inició un proyecto comunitario para ayudar a jóvenes en su barrio, algo que todos creían inviable. Años después, ese proyecto se convirtió en un centro de transformación que ayudó a cientos de familias. Su diferencia fue visión profética. 6. La mujer que siempre hacía preguntas. Desde niña, cuestionaba todo. No por rebeldía, sino por búsqueda. Esto la llevó a sentirse fuera de lugar en ambientes donde se esperaba obediencia sin reflexión. Pero Dios usó esa característica para convertirla en una estudiosa de la palabra, alguien capaz de guiar a otros hacia respuestas sólidas y fe bien fundamentada. Su diferencia creó discípulos maduros. 7. El hombre que parecía demasiado roto para ser usado. Creció entre heridas, traiciones, luchas y sentimientos de insuficiencia. Creyó que su historia lo descalificaba por completo. Sin embargo, Dios transformó su testimonio en un puente hacia aquellos que se sentían igual de rotos. Su diferencia era precisamente su historia. Lo que él veía como ruina, Dios lo vio como herramienta. 8. La mujer que nunca levantaba la voz. Su carácter era suave, paciente, tranquilo. Nunca hablaba más alto que otros. Algunos la consideraban débil, pero su espíritu era firme. Dios la usó para apaciguar conflictos, para restaurar matrimonios, para traer paz donde había tensión. Su diferencia era mansedumbre, una virtud que muchos anhelan pero pocos poseen. 9. El joven que no sabía seguir modas. Mientras todos buscaban encajar en tendencias pasajeras, él se interesaba en lo eterno, en lo significativo. Algunos lo llamaban anticuado, otros extraño, pero Dios usó esa estabilidad interior para convertirlo en un líder que no se movía por presión externa. Su diferencia era firmeza espiritual. 10. La persona que siempre sintió que su mente era distinta. Su creatividad, su forma visual de pensar, su imaginación viva lo hacían sentir fuera de lugar. Pero cuando Dios tocó su vida, esa creatividad se convirtió en un instrumento para comunicar el Evangelio de manera poderosa. Su diferencia alcanzó corazones que no habrían sido tocados de otra manera. Cada uno de estos testimonios refleja una misma verdad. La diferencia que un día te hizo llorar, mañana puede ser la herramienta que Dios usará para levantar a otros. No importa si tu historia se parece a una de estas o es completamente distinta. Lo que sí importa es esto: la diferencia en tu vida no es casualidad, no es un error. Dios la vio antes de formarte, la puso allí con intención, la diseñó como parte de un propósito eterno. En cada historia hay un punto común, el momento en que cada persona dejó de luchar contra su diferencia y decidió abrazarla, permitir que Dios le diera sentido, dirección y propósito. Ese momento fue el inicio de su transformación espiritual. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo puedes vivir cada día bajo esta verdad, cómo abrazar tu diferencia con sabiduría espiritual,
cómo desarrollarla y cómo caminar con confianza en la identidad que Dios te dio. Parte 6. Consejos espirituales para vivir cada día la bendición de ser diferente. Vivir la bendición de ser diferente no es solo un concepto teológico ni una reflexión emocional. Es un estilo de vida que se construye cada día, una manera de caminar con Dios que se fortalece en la intimidad, se manifiesta en las decisiones, se sostiene en la fe y se expresa en el propósito. A lo largo de tu vida, notarás que la diferencia no se vive en grandes momentos, sino en detalles, en hábitos, en actitudes, en silencios, en convicciones, en la forma de mirar el mundo y de responder ante él. En esta parte extensa y profunda, quiero darte principios espirituales, consejos prácticos, revelaciones bíblicas y guías para el alma que te permitirán vivir tu diferencia con seguridad, madurez y propósito eterno. No son fórmulas rápidas ni frases motivacionales. Son caminos espirituales probados por hombres y mujeres que se mantuvieron fieles a Dios aun cuando su diferencia los llevó a lugares de prueba, soledad o incomprensión. Y sin embargo, desde esa diferencia surgió un testimonio que marcó generaciones. Aquí comienza este recorrido interno, diseñado para equiparte, fortalecer tu espíritu y ayudarte a caminar sin temor hacia la identidad que Dios te entregó. 1. Acepta tu diferencia como un acto de obediencia, no de ego. Muchos creen que aceptar lo que los hace diferentes es una expresión de orgullo. Pero en el reino de Dios, aceptarlo es obediencia. Cuando niegas lo que Dios puso en ti, no estás actuando con humildad, estás apagando un diseño divino. Lo que Dios depositó en ti necesita espacio para florecer, y florecer requiere aceptación. Aceptar tu diferencia significa reconocer que Dios tuvo razón al crearte así. Significa dejar de disculparte por tu identidad. Significa dejar de encogerte para que otros no se sientan incómodos. Aceptar tu diferencia es una manera de decir, Señor, yo recibo tu obra en mí. Y ese acto sencillo pero profundo es espiritual. 2. Haz paz con tu pasado para caminar libre hacia tu propósito. Muchos creyentes cargan heridas antiguas relacionadas con su diferencia. Quizás te rechazaron por pensar distinto, quizás te criticaron por no seguir la corriente, quizás creciste rodeado de voces que desacreditaron tu esencia. Esas heridas pueden convertirse en obstáculos espirituales si no las entregas a Dios. La diferencia nunca se vive plenamente cuando el corazón aún está encadenado a la vergüenza, al miedo o al recuerdo del rechazo. Necesitas perdonar, necesitas soltar las palabras que te marcaron, necesitas permitir que el Espíritu Santo renueve tu memoria emocional. Tu pasado no define tu propósito, tu Padre sí. 3. Rodéate de personas que reconozcan tu valor. Una flor puede ser hermosa por diseño, pero si la plantas en tierra hostil, no florecerá. Tu diferencia necesita un ambiente de crecimiento, no de crítica constante. Es fundamental buscar relaciones que honren tu identidad en Cristo. No hablo de buscar aplausos, sino de buscar comunión. Personas que comprendan tu sensibilidad, personas que respeten tu fe, personas que valoren tus ideas, personas que entiendan tu proceso. La diferencia florece cuando se cultiva en un ambiente de honra espiritual y al mismo tiempo se marchita cuando se expone constantemente a la burla o la incomprensión. 4. Practica diariamente la intimidad con Dios que alimenta tu esencia. Tu diferencia no se sostiene sola. Lo que Dios puso en ti necesita ser alimentado con oración, lectura bíblica, adoración, silencio, rendición, meditación espiritual. Sin intimidad con Dios, tu diferencia se convierte en un peso. Con intimidad se convierte en propósito. Hay aspectos de tu diseño único que solo se activan en la presencia de Dios. Tu sensibilidad se convierte en discernimiento. Tu profundidad se convierte en sabiduría. Tu creatividad se convierte en visión. Tu mansedumbre se convierte en autoridad espiritual. Tu firmeza se convierte en testimonio. 5. Aprende a escuchar al Espíritu Santo en medio de tu diferencia. Muchos creyentes intentan entender su identidad únicamente desde la lógica humana. Pero tu diferencia no es solo psicológica, es espiritual. El Espíritu Santo te guía, te corrige, te impulsa, te redirige y te ilumina. Hay momentos en los que Dios te pedirá caminar contra la corriente. Habrá días donde el Espíritu te dirigirá a hablar cuando otros callan. Habrá días donde te pedirá callar cuando otros gritan. Habrá días donde te llamará a moverte hacia lugares que parecen ilógicos. Habrá días donde te apartará de ambientes que te roban tu esencia. Escuchar su voz te permite vivir tu diseño sin perderte en el ruido externo. 6. Sé intencional en desarrollar los dones que Dios puso en ti. La diferencia no es una excusa para la pasividad. Dios te hizo distinto, pero te llama a formar,
pulir, fortalecer y madurar esa diferencia. Si tu don es hablar, practica hablar con sabiduría. Si tu don es escuchar, profundiza en la empatía espiritual. Si tu don es enseñar, estudia con dedicación. Si tu don es crear, crea con excelencia. Si tu don es servir, hazlo con integridad. Si tu don es liderar, lidera con humildad. El don que no se trabaja se debilita. El don que se desarrolla se convierte en bendición. 7. Establece límites espirituales para proteger lo que Dios puso en ti. Tu diferencia puede ser hermosa, pero también frágil si no se protege. Hay entornos que apagan tu fe. Hay personas que drenan tu espíritu. Hay conversaciones que ensucian tu identidad. Hay actividades que desvían tu propósito. Proteger tu diferencia no es egoísmo, es responsabilidad espiritual. Cuando cierras puertas que comprometen tu identidad, estás diciendo: Señor, yo guardo lo que tú levantaste en mí. Tu diferencia no debe estar expuesta a cada ambiente ni a cada persona. Tú eres mayordomo de tu propósito. 8. Abraza la incomodidad temporal como parte del proceso. Toda persona diferente atraviesa temporadas de incomodidad. Son etapas donde no te sientes parte de ningún grupo, donde crees que nadie te entiende, donde sientes que tu forma de ver la vida te aleja del resto. No te desesperes. La incomodidad es un signo de crecimiento. Es el espacio entre lo que fuiste y lo que Dios te está formando para ser. La incomodidad espiritual es un laboratorio divino. Allí se purifica tu fe. Allí se afina tu propósito. Allí se quiebran las cadenas internas. Allí se prepara tu corazón para territorios nuevos. 9. No expliques tu diferencia a quienes no están listos para entenderla. Muchos creyentes gastan energía justificando quiénes son. Tratan de explicar por qué piensan así, por qué sienten así, por qué actúan así, pero hay personas que no tienen la madurez espiritual para comprender tu diseño. No expliques lo que Dios reveló en secreto. No busques validación en quienes no pueden dártela. La diferencia no es para ser explicada, es para ser vivida. Lo que hoy no entienden, mañana será evidencia del propósito de Dios en ti. 10. Mantén tus ojos en la eternidad. Una de las verdades más transformadoras para quien vive la diferencia es esta: tu vida no se explica desde la perspectiva humana. Tu identidad no se limita al presente. Tu diseño no es temporal, es eterno. Cuando entiendes que fuiste creado para un propósito que trasciende esta vida, las críticas pierden poder, las comparaciones pierden fuerza, la presión social se debilita. Tu diferencia resuena con el cielo, no con el mundo. 11. Deja que tu diferencia se convierta en servicio, no en aislamiento. Ser distinto no significa vivir alejado de los demás. Tu diferencia no es una muralla, es una herramienta. Dios te hizo diferente para que puedas servir de maneras que otros no pueden. Tu sensibilidad puede sanar, tu sabiduría puede guiar, tu firmeza puede proteger, tu creatividad puede inspirar, tu fe puede romper cadenas. La diferencia en Cristo siempre está al servicio del reino. 12. Aprende a descansar en Dios en medio de tu singularidad. Hay días donde la diferencia se siente pesada, días donde desearías ser como los demás, días donde quisieras que tu mente fuera más simple, tu corazón menos sensible, tu espíritu menos intenso. En esos días descansa. Dios no te pide ser fuerte todos los días, Él te pide venir a Él. Tu diferencia también necesita reposo. La renovación viene en el silencio, en la quietud, en la presencia de Dios. 13. Cree que tu diferencia es parte de una historia mayor. Cada rasgo de tu diseño, cada experiencia, cada dolor, cada don, cada decisión, cada paso, forma parte de un propósito que aún está en construcción. Dios no ha terminado contigo. Tu diferencia está siendo moldeada para un capítulo que todavía no lees. Y cuando todo encaje, cuando mires atrás, entenderás que nada fue en vano. Todo era parte del plan divino. 14. Sé paciente contigo mismo. Caminar en tu diferencia requiere tiempo, requiere aprendizaje, requiere ensayo y error, requiere perdonarte cuando fallas, requiere avanzar aún cuando el proceso sea lento. La paciencia es un acto de amor hacia ti y hacia la obra de Dios en tu vida. 15. Confía en que Dios abrirá puertas alineadas con tu diseño. La diferencia no solo te separa de ciertos ambientes, también te abre otros. Dios no te diseñó para encajar en todas partes. Te diseñó para encajar en lugares específicos, en momentos específicos, con personas específicas, para misiones específicas. Las puertas correctas se abrirán cuando llegue tu tiempo, no antes, no después, justo cuando Dios decida que estás listo. En esta extensa sección hemos recorrido 15 principios profundos para ayudarte a vivir diariamente la bendición de ser diferente.
Cada uno de estos principios es un camino espiritual que te llevará a una vida más plena, más fiel, más libre y más alineada con el propósito eterno que Dios depositó en ti. En la siguiente parte exploraremos cómo la diferencia nos une como familia espiritual, cómo tu singularidad no te separa de los demás creyentes, sino que te integra en un cuerpo diverso, hermoso y diseñado por Dios para reflejar su gloria en unidad. Parte 7. La unidad en la diferencia, cómo nuestro diseño único edifica a la familia espiritual. Cuando hablamos de la bendición de ser diferente, es común pensar en la dimensión individual, lo que Dios puso en ti, la manera en que te diseñó, tu camino espiritual, tus dones, tus luchas y tu propósito personal. Pero la diferencia también tiene una dimensión comunitaria profundamente espiritual. No es solo una chispa individual, es una pieza que encaja en un cuerpo mayor, un diseño colectivo. Tu diferencia no existe aislada, existe para edificar algo más grande que tú, la familia espiritual, el cuerpo de Cristo, la comunión de los santos. Y es aquí donde muchos creyentes se sorprenden, porque la lógica humana dice que lo diferente divide, pero en el reino de Dios lo diferente une. La uniformidad humana crea grupos frágiles, la diversidad espiritual crea cuerpos fuertes. Dios nunca quiso un pueblo idéntico, quiso un cuerpo compuesto de partes distintas, cada una necesaria, cada una vital, cada una portadora de un aspecto irreemplazable de su gloria. En esta parte extensa y profunda, quiero llevarte paso a paso por el misterio espiritual de cómo tu diferencia edifica, fortalece, sana y amplifica la vida de quienes te rodean. Porque no estás solo, nunca lo estuviste. Y tu diferencia no es una causa de separación, sino una herramienta divina para construir unidad verdadera. 1. El diseño del cuerpo, diversidad como fundamento espiritual. La Escritura lo enseña abiertamente en la primera carta a los Corintios capítulo 12. Dios, en su sabiduría infinita, no formó un cuerpo uniforme, sino uno compuesto de partes diferentes. El ojo no puede hacer lo que hace la mano no puede hacer lo que hace el oído no puede hacer lo que hace el pie. Y sin embargo, cada parte es indispensable. Esta metáfora no es solo ilustrativa, es doctrinal. Significa que tu diferencia no solo tiene sentido para ti, sino para todo el cuerpo. Tu manera de sentir, pensar, ver, discernir, reaccionar, procesar, orar y amar cumple una función dentro de la comunidad espiritual. Si tú no aportas tu diferencia, el cuerpo queda incompleto. No todos deben hablar como tú, no todos deben sentir como tú, no todos deben pensar como tú, pero tú tampoco debes imitar a otros para encajar. La unidad no se construye con uniformidad, se construye con armonía. 2. La diferencia como un puente hacia otros creyentes. Cada diferencia dentro del cuerpo de Cristo crea conexiones espirituales únicas. Piensa en esto. La persona sensible conecta con el herido. La persona firme conecta con el que necesita dirección. La persona reflexiva conecta con el que busca respuestas profundas. La persona alegre conecta con el que necesita gozo. La persona disciplinada conecta con el desordenado. La persona creativa conecta con el que necesita ver más allá. La persona paciente conecta con el que está atrapado en procesos largos. Tu diferencia es un puente, una puerta, una herramienta divina para tocar vidas que otros no pueden tocar. No todos están llamados a alcanzar a todos, pero todos están llamados a alcanzar a alguien. Dios asigna conexiones espirituales basadas en cómo te diseñó. 3. La diferencia evita que la comunidad espiritual se estanque. Imagina una iglesia donde todos piensan igual, sienten igual, oran igual, hablan igual, sirven igual. Parecería ordenado, pero estaría espiritualmente muerta. La vida nace de la tensión santa entre diferencias. La creatividad nace de la diversidad. La corrección nace de perspectivas distintas. La restauración nace de voces diversas. La madurez nace del roce entre distintas experiencias. La diferencia no es un problema, es un movimiento del espíritu. Dios nunca quiso un pueblo estático, quiso un pueblo vivo. Y lo vivo respira, cambia, crece, aprende, se ajusta, conversa, confronta, perdona, avanza. La diferencia es señal de vida. 4. Tu diferencia trae balance a otros. Personas que piensan rápido necesitan personas que piensan lento. Personas que deciden con el corazón necesitan personas que evalúan con la mente. Personas que oran con pasión necesitan personas que oran con profundidad. Personas que corren necesitan personas que caminan con constancia. Personas que abrazan necesitan personas que establecen límites. Personas que enseñan necesitan personas que escuchan. Personas que sueñan necesitan personas que concretan. La diferencia crea equilibrio espiritual.
Tu diseño equilibra el diseño de otros, y el diseño de otros equilibra el tuyo. 5. La diferencia te prepara para servir en lugares donde otros no pueden. Hay entornos donde solo tú puedes entrar, personas que solo tú puedes comprender, heridas que solo tú puedes tratar, ambientes donde solo tu manera particular de ser puede sembrar vida. Quizás pienses que tu diferencia te aísla, pero en realidad te posiciona. Tu historia, tus dones, tu sensibilidad, tu caminar con Dios te prepararon para servir en áreas donde otros serían ineficaces. Tu diferencia es llave. Tu diferencia es acceso. Tu diferencia es misión. 6. La diferencia te protege del orgullo espiritual. La uniformidad produce competencia. ¿Quién es más? ¿Quién sirve más? ¿Quién sabe más? Pero la diferencia rompe esa comparación. No puedes competir con alguien cuyo diseño espiritual es distinto al tuyo, y ellos tampoco pueden competir contigo. La única comparación válida es con tu propósito, no con otros. Todos somos únicos y por lo tanto incomparables. Esta verdad desarma el orgullo. La diferencia elimina la superioridad espiritual, porque reconoce que cada miembro del cuerpo depende del otro. El ojo es inútil sin el pie es inútil sin la mano es inútil sin el oído. Dependencia no es debilidad, es diseño. 7. La diferencia revela la multiforme sabiduría de Dios. La diferencia no solo te revela a ti mismo, revela a Dios. A través de cada diseño individual, Dios expresa aspectos distintos de su carácter. En el firme muestra su estabilidad, en el compasivo muestra su ternura, en el valiente muestra su fuerza, en el sabio muestra su inteligencia, en el sensible muestra su misericordia, en el paciente muestra su espera, en el creativo muestra su imaginación, en el perseverante muestra su fidelidad, en el líder muestra su gobierno, en el siervo muestra su humildad. Tu diferencia es un espejo donde otros ven un fragmento del corazón de Dios. 8. No todos comprenderán tu diferencia, pero todos pueden beneficiarse de ella. Esta es una verdad profunda que debes abrazar sin temor. No todos te entenderán, pero aquellos que no te entienden, aún así serán edificados por tu vida, por tu fe, por tu testimonio. Hay personas que sin comprender tu estilo espiritual recibirán fortaleza al observar tu constancia. Otros serán bendecidos por tu oración sin entender tu sensibilidad. Otros serán inspirados por tu creatividad sin captar la profundidad de tu proceso. Otros serán guiados por tu sabiduría sin entender cómo llegaste a ella. Tu diferencia sirve, incluso cuando no es comprendida. 9. La diferencia nos enseña a amar de manera madura. Amar a quienes son iguales es fácil. Amar a quienes son distintos es un acto espiritual. En la familia de Dios, el amor madura cuando somos capaces de honrar lo que no entendemos completamente, cuando dejamos de pedir a otros que sean copia de lo que somos, cuando celebramos la diversidad de dones, cuando aprendemos a convivir con lo que nos incomoda sabiendo que tiene propósito. Dios permite la diferencia para desarrollar en nosotros un amor más parecido al suyo. 10. Tu diferencia invita a otros a descubrir la suya. Un creyente que vive desde su diferencia inspira libertad, inspira autenticidad, inspira propósito, inspira búsqueda, inspira despertar espiritual. Al vivir como Dios te diseñó, sin disculpas, sin máscaras, sin temor, estás invitando a otros a preguntarse, ¿y yo? ¿Qué puso Dios en mí? ¿Qué debo dejar de ocultar? ¿Qué debo comenzar a abrazar? Tu diferencia activa identidades dormidas en otros. 11. La diferencia fortalece la unidad, no la debilita. La unidad en Cristo no significa pensar igual, sentir igual o expresarse igual. Significa caminar juntos hacia el mismo propósito, desde identidades diferentes. La unidad verdadera no nace de la uniformidad, nace del amor, del respeto, del servicio, de la comprensión, de la humildad. Nace del reconocimiento de que necesitamos lo que otros llevan dentro. Las diferencias inmaduras generan conflictos, las diferencias maduras generan crecimiento. 12. La diferencia nos prepara para el llamado colectivo de la iglesia. Hay misiones que requieren diversidad: predicar, servir, sanar, discipular, alcanzar, enseñar, administrar, aconsejar, guiar. La iglesia sin diversidad sería una iglesia inmóvil. La iglesia con diversidad es una iglesia poderosa. No todos pueden ministrar igual, no todos pueden alcanzar a los mismos, no todos pueden enseñar a los mismos, no todos pueden entrar en los mismos ambientes, no todos pueden ver las mismas necesidades, pero juntos lo vemos todo. Juntos alcanzamos más, juntos construimos lo que solos jamás podríamos. 13. La diferencia enseña humildad y honra. Cuando reconoces que otros portan dones que tú no tienes, aprendes a honrar. Cuando reconoces que tu don necesita complementarse con otros, aprendes humildad.
La honra es la moneda del reino, y la honra nace al valorar lo distinto. No se puede honrar aquello que se exige que sea igual a uno mismo. La honra se activa cuando celebras lo que no posees y agradeces a Dios por haberlo colocado en otros. 14. Tu diferencia hace que la iglesia sea un refugio para todo tipo de personas. Las personas heridas necesitan a los sensibles. Las personas ansiosas necesitan a los calmados. Las personas confundidas necesitan a los sabios. Las personas rotas necesitan a los pacientes. Las personas creativas necesitan a los visionarios. Las personas racionales necesitan a los que sienten. Las personas extrovertidas necesitan a los contemplativos. Las personas solitarias necesitan a los que abrazan. Las personas disciplinadas necesitan a los espontáneos. Las personas inestables necesitan a los constantes. La iglesia es refugio porque es diversa, y es diversa porque Dios la diseñó así. 15. Tu diferencia te recuerda que no estás solo. Quizás alguna vez pensaste que nadie era como tú, que nadie entendía tu manera de ver la vida, que tu forma de pensar era demasiado intensa o demasiado profunda o demasiado espiritual o demasiado emocional. Pero cuando entras a la familia de Dios, descubres que aunque todos son distintos, todos se necesitan. Descubres que tu manera única de ver la vida aporta algo valioso. Descubres que en tu diferencia no hay soledad, sino llamado. La familia espiritual te sostiene, te afirma, te corrige, te abraza, te fortalece, te acompaña. Tu diferencia encuentra hogar en la iglesia. En esta séptima parte hemos recorrido el misterio sagrado de cómo la diferencia no divide sino que edifica. Cómo tu identidad espiritual no te aísla, sino que te integra a un cuerpo vivo, dinámico y profundamente diverso. Has visto que eres necesario, que eres valioso, que lo que llevas dentro cumple un papel irreemplazable dentro de la familia de Dios. En la próxima parte llegaremos al cierre poderoso, una reflexión eterna sobre cómo la bendición de ser diferente no solo transforma tu presente, sino también tu destino en el reino de Dios. Explorarás cómo esta verdad marca tu eternidad y cómo Dios desea que respondas hoy con fe, entrega y propósito. Parte 8. Un cierre eterno cuando la diferencia se convierte en destino. A lo largo de este extenso recorrido espiritual, hemos visto cómo la diferencia no es un accidente, no es un error, no es una carga, no es una falla en tu diseño. La diferencia es una marca divina, una huella del Creador en tu identidad, un susurro de propósito que atraviesa tu vida desde antes de que tomaras tu primer aliento. Has conocido la base teológica de tu singularidad, la dimensión doctrinal que sostiene tu identidad en Cristo, la aplicación práctica de vivir diariamente desde lo que Dios ha puesto en ti, los ejemplos bíblicos que confirman que Dios siempre ha usado a los distintos, los testimonios simbólicos que ilustran cómo la diferencia florece, y la revelación de que tu diseño no solo te construye a ti, sino también a la familia espiritual. Ahora en esta última parte, entraremos a la dimensión más profunda de todas, la diferencia como destino eterno, la diferencia como marca del reino, la diferencia como promesa cumplida más allá de esta vida, la diferencia como sello que acompaña tu alma hasta el día en que estés delante del Señor, porque la bendición de ser diferente no termina aquí en la tierra. Lo que Dios hizo en ti no está limitado por tu tiempo, tu edad, tu cultura, tu historia o tu entorno. Tu diferencia está conectada a la eternidad. Es parte de un propósito mayor que tus ojos humanos no pueden comprender completamente ahora, pero que el Espíritu Santo te permite intuir, respirar y sentir en la profundidad del corazón. En esta extensa reflexión, quiero guiarte hacia esa visión eterna. Quiero ayudarte a ver cómo cada aspecto de tu identidad se enlaza con el reino que no se puede mover, cómo las obras que haces desde tu diferencia se registran en el cielo, cómo lo que ahora te distingue será parte de la gloria que llevarás en la presencia de Dios, cómo la diferencia es una preparación para tu destino eterno, y sobre todo, cómo esta verdad debe llevarte a una respuesta, una entrega mayor, una fe más firme, un corazón dispuesto y una vida alineada con el llamado celestial. Comencemos este viaje hacia lo eterno. 1. La diferencia como evidencia de que perteneces a Dios. La Escritura enseña que quienes pertenecen a Dios llevan una marca espiritual. No es una marca visible para los ojos humanos, pero sí para el cielo. Esa marca es la obra del Espíritu Santo que te transforma, te aparta, te santifica y te llama hacia una vida distinta. La diferencia que ahora experimentas no es casual, es evidencia de que Dios ha estado obrando en ti. Mientras el mundo busca homogeneizar, Dios te distingue. Mientras el mundo busca conformarte, Dios te transforma. Mientras el mundo te quiere igual, Dios te quiere auténtico. Y esa autenticidad no queda aquí,
Es parte de tu identidad eterna. Cuando llegues a la presencia del Señor, no llegarás como una copia de otros, sino como la obra única que Él formó. La eternidad no borra la identidad espiritual, la perfecciona. 2. Lo que Dios puso en ti aquí será parte de tu gloria allá. Hay creyentes que piensan que al entrar en la eternidad, todo será borrado. Recuerdos, procesos, identidades, singularidades. Pero la Biblia no enseña eso. La Escritura revela que Dios recompensará lo que hiciste con lo que Él te dio. Es decir, tu diferencia no será borrada, será premiada. Las semillas que sembraste desde tu sensibilidad, tu sabiduría, tu valentía, tu compasión, tu liderazgo, tu creatividad, tu paciencia, tu visión, no se pierden. Cada acto de amor que nació desde tu diferencia será recordado. Cada sacrificio que hiciste porque eras distinto será honrado. Cada paso de fe que diste aun cuando nadie te entendía será parte de tu corona eterna. La eternidad no elimina tu identidad, la consagra. 3. El cielo es diverso porque Dios es infinito. Uno de los errores más frecuentes es imaginar el cielo como un lugar uniforme, donde todos hablan igual, piensan igual, sienten igual. Pero la Escritura describe una multitud de naciones, lenguas, pueblos, colores, historias, expresiones, voces distintas adorando al Creador. La diversidad no es una fragilidad, es un reflejo del Dios infinito. Si Dios es inagotable, la expresión de su creación también lo es. Si Dios es multiforme, su obra también. Y si la eternidad está llena de diversidad, eso significa que tu diferencia no solo es funcional aquí, sino que está conectada a la esencia del reino. 4. Tu diferencia es parte de tu recompensa. Jesús enseña, en el Evangelio, que cada uno recibirá recompensa según lo que hizo. Pero para entender eso, debemos ver que la recompensa no está basada en comparación con otros, sino en fidelidad al diseño que Dios te dio. Dios no te pedirá cuentas por los dones de otro, no te preguntará por la misión de otro, no te evaluará según el propósito de otro, te preguntará por lo que puso en ti. ¿Qué hiciste con tu compasión? ¿Qué hiciste con tu sensibilidad? ¿Qué hiciste con tu firmeza? ¿Qué hiciste con tu creatividad? ¿Qué hiciste con tus experiencias? ¿Qué hiciste con tu historia? ¿Qué hiciste con tu voz? ¿Qué hiciste con tu manera única de amar? La eternidad no se fundamenta en cuánto te pareciste a otros, se fundamenta en cuánto cumpliste tu propio llamado. 5. Tu diferencia te prepara para el día en que Dios te llame por tu nombre. La Escritura muestra un detalle conmovedor. Dios llama a sus hijos por su nombre. Eso significa que Él no te ve como parte de un grupo genérico, te ve a ti, a tu alma, a tu historia, a tu identidad, a tu diferencia. Cuando Dios te llame un día ante su presencia, no te llamará por un número, ni por un título, ni por una etiqueta humana. Te llamará por el nombre que Él mismo escribió cuando te formó, y ese nombre estará impregnado de lo que te hizo distinto. La diferencia es parte del llamado eterno. 6. El juicio para los creyentes no es condenación, sino revelación. Muchos temen ese día, pero para quienes están en Cristo, el juicio no es una amenaza, es un momento de revelación y honra, donde las obras hechas desde la obediencia y la diferencia se mostrarán como oro refinado. La obediencia que te costó aislamiento será honrada. Las lágrimas derramadas por amar desde tu singularidad serán recogidas. Las oraciones hechas en secreto desde tu sensibilidad serán escuchadas públicamente. Los actos de servicio hecho desde tu humildad serán revelados. El juicio es el momento donde Dios mostrará lo que el mundo nunca vio. 7. Lo que aquí te hizo llorar, allá será parte de tu corona. La diferencia no siempre se vive sin dolor. A veces te hizo sentir fuera de lugar, a veces te costó rechazo, a veces te lastimó la incomprensión, a veces desearías no ser tan distinto. Pero recuerda esta verdad eterna. Dios transforma cada lágrima de hoy en gloria eterna mañana. Nada de lo que sufriste será olvidado. Nada de lo que entregaste será ignorado. Nada de lo que enfrentaste en fidelidad será perdido. Nada de lo que luchaste será en vano. Dios guarda registro de lo que viviste desde tu diferencia y lo recompensará con honor eterno. 8. La diferencia te hace más semejante a Cristo. Cristo fue diferente. No encajó en las estructuras religiosas, no encajó en las expectativas humanas, no encajó en los moldes culturales, no encajó en los estereotipos sociales. Su diferencia fue su gloria, su diferencia fue su misión, su diferencia fue su camino hacia la cruz. Cuando tú abrazas tu diferencia, no te alejas de Cristo, te acercas más a Él, porque sigues sus pasos, no los pasos de la aceptación humana, sino los pasos de la fidelidad divina. 9. La diferencia es semilla de eternidad. Todo lo que haces desde tu esencia en Dios deja huella. Lo que haces por imitación se olvida. Lo que haces por comparación se evapora. Lo que haces por apariencia se dispersa. Lo que haces desde tu diferencia permanece para siempre.
La eternidad está construida sobre el valor de lo auténtico. Dios no aprueba máscaras, pero honra identidades verdaderas. Por eso tu diferencia es semilla de eternidad, porque está conectada al propósito original para el cual fuiste creado. La diferencia se convierte en adoración eterna. Cuando estés delante del trono de Dios, tu adoración no será igual a la de otros, no porque uno sea mejor, sino porque cada adoración viene desde una historia distinta, un diseño distinto, un proceso distinto. La eternidad no homogeniza la adoración, la multiplica. Cada voz aporta un matiz que ninguna otra puede reproducir. Cada alma refleja un ángulo del amor de Dios. Cada historia se convierte en canción. Cada diferencia se convierte en melodía. Tu adoración eterna será la culminación de tu diferencia terrenal. 11. La diferencia te prepara para la misión final. Aquí, en esta tierra, tu diferencia te prepara para misiones específicas. Servir, hablar, amar, consolar, guiar, proteger, enseñar, levantar. Pero hay una misión mayor, aquella que solo se revelará plenamente en la eternidad. Ser parte del pueblo glorificado que reinará con Cristo. No todos reinarán igual. No todos tendrán la misma autoridad. No todos ejercerán las mismas funciones. La eternidad también honra la diferencia. Tu fidelidad a quien eres en Cristo aquí determinará tu función en el reino allá. 12. La diferencia es testimonio hasta el último día. Cuando tus años aquí terminen, cuando tu voz terrenal se apague, cuando tu cuerpo natural repose, tu diferencia seguirá predicando, seguirá hablando en las vidas que tocaste, seguirá brillando en los que discipulaste, seguirá ardiendo en los que fortaleciste, seguirá floreciendo en los que inspiraste, seguirá viva en quienes vieron a Cristo en ti. La diferencia es un legado eterno. 13. Tu final no es un final, es una continuación. El mundo ve el final de la vida como un cierre. El reino lo ve como una transición. Todo lo que fuiste aquí, todo lo que viviste, todo lo que Dios formó en ti, todo lo que aprendiste, todo lo que sembraste, todo lo que cargaste, todo lo que superaste, será parte de tu eternidad con Dios. La diferencia que viviste con valentía en esta vida será parte de tu gloria en la próxima. 14. Un llamado final. Abraza hoy la diferencia que Dios puso en ti. Después de este extenso viaje espiritual, después de todas estas verdades profundas, llegamos al punto culminante. ¿Qué harás ahora? No basta con entender, hay que responder. Y la respuesta que Dios espera de ti es simple y profunda. Abraza tu diferencia, acepta tu diseño, vive tu propósito, deja de esconder lo que Dios puso en ti, deja de pedir perdón por ser como eres, deja de medir tu identidad según la medida de otros, deja de luchar contra tu esencia espiritual, entrega tu corazón y di, Señor, gracias por hacerme diferente, me rindo a tu diseño, acepto tu propósito, viviré como tú me creaste. 15. Un llamado a la fe. La diferencia requiere fe. Fe para caminar sin ser comprendido, fe para avanzar sin ver claramente, fe para obedecer sin aprobación humana, fe para permanecer en medio de la presión, fe para confiar en que Dios sabe mejor, fe para creer que tu vida tiene sentido incluso cuando otros no lo ven, fe para rendirte completamente sin reservas. Hoy Dios te llama a esa fe. 16. Un llamado a la acción. No basta con creer en tu diferencia, debes actuar. Habla cuando Dios te diga hablar. Calla cuando Dios te diga callar, sirve cuando Dios te llame a servir, escribe, canta, predica, ora, escucha, crea, lidera, acompaña, enseña, abraza según el diseño que Él te dio. La diferencia es un don, y todo don exige movimiento. 17. Un llamado a la confianza eterna. No hay nada en tu vida que Dios haya pasado por alto, no hay rasgo que Él desconozca, no hay lágrima que Él no haya contado, no hay paso que Él no haya observado, no hay herida que Él no haya visto, no hay diferencia que Él no haya intencionado. Confía en que estás en manos de aquel que no comete errores. Confía en que tu vida está donde debe estar. Confía en que tu historia tiene propósito. Confía en que la eternidad te espera con honra. 18. Un cierre que te impulsa. Has llegado al final de este mensaje, pero no al final de tu proceso. Este es el comienzo de una nueva temporada donde caminarás con seguridad espiritual, con identidad fortalecida, con propósito claro. La bendición de ser diferente no es teoría, es destino, es llamado, es identidad eterna. Y ahora quiero dejar una frase que marcará este cierre, una frase que quiero que desates en los comentarios, que declares con tu voz, que escribas en tu corazón. Mi diferencia es parte del propósito eterno de Dios. Vívelo, créelo, respíralo, y nunca más escondas la obra única que Dios hizo en ti.